Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, tenía un talento inmenso, una carrera brillante, pero también una lucha constante contra las adicciones, contra el dolor y contra una fama que muchas veces le pesaba más de lo que le ayudaba. Esta es la historia real de Matthew Perry y es mucho más profunda de lo que imaginas. Matthew Langford Perry nació un 19 de agosto de 1969 en la pequeña ciudad de Williamstown, Massachusetts. Desde sus primeros días, su vida estuvo marcada por el contraste entre dos mundos, el artístico y el político. Su madre, Susan Langford, era una periodista canadiense que más tarde trabajaría como asesora de prensa del primer ministro. Su padre, John Bennett Perry, era actor y modelo, y con el tiempo aparecería incluso en algunas escenas junto a su hijo. Pero ese aparente equilibrio se rompió muy pronto. Cuando Matthew tenía apenas un año, sus padres se separaron y su madre se lo llevó a vivir a Canadá, en Ottawa, donde creció lejos del glamour de Hollywood y con un sentimiento de vacío que lo acompañaría durante muchos años. Durante su infancia encontró refugio en el deporte y el humor. Tenía un talento especial para el tenis y por un tiempo soñó con convertirse en un jugador profesional. Fue durante la adolescencia que tomó su primer trago. Matthew contó que desde la primera vez que probó el alcohol sintió algo que nunca había sentido antes, como si por fin todas las voces en su cabeza se calmaran. Era joven, talentoso, brillante, pero también estaba roto por dentro, aunque aún no lo sabía del todo. Mientras sus amigos de Ottawa lo veían como el amigo gracioso con habilidades para el tenis y la actuación, él ya empezaba a luchar con inseguridades profundas y una dependencia que iría creciendo con los años. A los 15 años dejó Canadá y se mudó con su padre biológico a Los Ángeles. Fue allí donde decidió dejar el tenis y centrarse en la actuación. Con su carisma natural y su aguda rapidez mental, no tardó en conseguir pequeños papeles en series y películas para la televisión. En los años siguientes participó en producciones como Growing Pains y Beverly Hills, y poco a poco fue construyendo una carrera. Sin embargo, fue en 1994 donde su vida dio un giro total. Consiguió el papel de Chandler Bing para la serie de Friends. La serie fue un fenómeno global. Matthew se convirtió de la noche a la mañana en uno de los rostros más conocidos del mundo. Su sentido del humor sarcástico y su capacidad para hacer reír con una sola expresión lo volvieron inolvidable. En medio del éxito de Friends, Matthew enfrentaba una lucha silenciosa. A los ojos del mundo lo tenía todo: fama, dinero, admiración, pero detrás de cámara su dependencia al alcohol y a los medicamentos aumentaba. Un momento clave que agravó su situación fue un accidente en una lancha acuática. Durante una excursión, Matthew se lesionó gravemente. Fue entonces cuando le recetaron por primera vez la Vicodina, un analgésico opioide extremadamente adictivo. Él mismo confesó que desde que tomó la primera pastilla sintió esa misma sensación de calma que el alcohol le había dado en su adolescencia, y como él lo describió después, no podía parar. Pronto pasó de tomar unas cuantas pastillas al día a ingerir hasta 55 diarias. Su adicción se volvió incontrolable y aunque seguía apareciendo en Friends, sus cambios eran notables. Algunas temporadas lo mostraban extremadamente delgado y en otras aparecía hinchado. A pesar de todo, seguía entregando líneas memorables como Chandler Bing. Con el paso del tiempo, las consecuencias físicas de su adicción comenzaron a notarse aún más. En el año 2000 fue hospitalizado por pancreatitis, una inflamación muy dolorosa del páncreas que en su caso fue causada por el abuso de alcohol y medicamentos. Aún así, Matthew siguió trabajando. Durante este tiempo entró y salió varias veces de rehabilitación, pero cada vez que intentaba recuperarse, la prensa lo atacaba sin piedad. Lo fotografiaban entrando en clínicas, saliendo visiblemente afectado, y los titulares lo reducían a un actor en decadencia. La presión mediática era brutal. No lo veían como una persona luchando por su vida, sino como una celebridad perdiendo el control. A pesar de esa presión y de que muchas veces sus recaídas eran públicas, Matthew nunca dejó de intentarlo. Y en ese viaje oscuro hubo algo que fue constante: el apoyo de sus compañeros de Friends. Jennifer Aniston fue una de las primeras en darse cuenta de que algo no estaba bien. Él mismo contó que ella se le acercó y le dijo: "Sabemos que estás bebiendo". A pesar de todo, lo rodearon con paciencia y cariño sin juzgarlo. Ese grupo de actores no solo eran sus colegas, eran su familia elegida. Cuando Friends terminó en 2004, intentó seguir actuando y mantenerse en el foco, pero con papeles más serios o distintos al humor clásico de Chandler. Aunque ninguno alcanzó el nivel de éxito de la icónica serie, lanzó varias series que fueron canceladas después de la primera temporada, siendo The Odd Couple la serie más longeva que tuvo después de Friends, con 3 temporadas, y participó en la película 17 otra vez, donde interpretó al protagonista adulto de esta comedia juvenil protagonizada por Zac Efron. Fue un éxito comercial y le permitió volver al cine en un papel más ligero y nostálgico. En 2016 protagonizó una adaptación para la televisión de The Kennedys After Camelot. Fue un papel dramático que mostró su talento más allá de la comedia. También trabajó como guionista
guionista y productor en varios de estos proyectos, intentando encontrar su lugar fuera de la sombra de Friends. Con el paso de los años fue alejándose poco a poco del centro de atención, ya no buscaba desesperadamente papeles protagónicos, sino estabilidad, y por primera vez comenzaba a hablar abiertamente sobre sus problemas de adicción. En 2011 abrió una casa de sobriedad en Malibu llamada Perry House, un centro para hombres que luchaban contra adicciones como él. Su objetivo ya no era solo salvarse a sí mismos, sino también tenderle la mano a aquellos que estaban en su misma situación. Su historia dejó de ser un escándalo de tabloide para convertirse en una esperanza. Después de varios años de idas y venidas, Matthew consiguió mantenerse sobrio durante un tiempo. Aunque recaía, siempre volvía a intentarlo. En 2022 decidió contar su historia con brutal honestidad en el libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Allí narró sin filtros cómo había sido vivir una vida con dos caras: el actor amado por millones y la del hombre destruido por las adicciones. En el libro narró detalles escalofriantes como la vez que su colon explotó debido al abuso de opioides, lo que lo llevó a estar en coma durante 2 semanas y someterse a múltiples cirugías. Dijo que los médicos le dieron solo un 2% de probabilidades de sobrevivir. Contra todo pronóstico, sobrevivió y esa oportunidad la usó para gritarle al mundo que las adicciones matan, pero también podemos vencerlas. Matthew Perry no era Chandler Bing cuando se trataba de amor. En su vida personal, el amor era algo que le aterraba. Desde joven tuvo relaciones con chicas famosas, pero como él mismo confesó en su libro, su baja autoestima arruinó muchas de ellas. Una de las más conocidas fue Julia Roberts, justo cuando Friends estaba en su apogeo. Ella aceptó participar en un episodio de la serie con la condición de que Matthew le explicara cómo funcionaban los números cuánticos. Comenzaron a salir, pero la relación no duró. Matthew terminó con ella antes de que ella pudiera hacerlo. Me sentía seguro de que ella me dejaría, entonces lo hice yo primero. Fue una espiral de ansiedad y miedo. También salió con Jasmine Bleeth, Neve Campbell y Lizzie Kaplan, con quien tuvo una de sus relaciones más largas, pero también terminaron por sus inseguridades y la presión que sentía. Nunca se casó ni tuvo hijos, algo que lamentaba profundamente. En sus últimos años expresó su deseo de formar una familia, pero también aceptó que había mucho que sanar dentro de sí antes de compartir su vida con alguien más. Después de tantas recaídas, operaciones, noches sin dormir y sin esperanzas, decidió hablar con Dios. A partir de esa experiencia comenzó a cultivar una espiritualidad más profunda. Se volvió más introspectivo, comenzó a ayudar activamente a otras personas con problemas de adicción y afirmaba que su propósito ya no era la fama, sino dejar una huella significativa. Convertir su dolor en ayuda para otros fue su forma de redención. En lugar de esconder su pasado, decidió compartirlo para que sirviera de advertencia. Cuando se reunió con sus compañeros de Friends para el especial de HBO Max, muchos notaron que Matthew parecía diferente, más lento al hablar y algo desconectado. Aunque se explicó que había tenido una cirugía dental antes de grabar, muchos fans se preocuparon por su estado. Aún así, verlos juntos nuevamente emocionó al mundo entero. Se abrazaban, se miraban con cariño y compartieron risas como si el tiempo no hubiera pasado. Fue un momento precioso para millones de fans, y sin saberlo sería la última vez que veríamos a los 6 reunidos. El 28 de octubre de 2023, Matthew fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa. A los 54 años, las primeras informaciones no mostraban señales claras de trauma o violencia. Más adelante se supo que la causa fue un efecto agudo por los efectos combinados de ketamina y buprenorfina, medicamentos que usaba para tratar la depresión y mantenerse alejado de otras sustancias más peligrosas. Su fallecimiento fue un shock mundial. Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, homenajes y recuerdos. El elenco de Friends lanzó un comunicado conjunto: "Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto, éramos una familia". Matthew Perry dijo una vez: "Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que mencionen. Quiero que digan que ayudé a otras personas a salir de la adicción". Y lo hizo. Creó un centro de rehabilitación en su propia casa, dio charlas y ayudó a quien pudo, aunque él no siempre estuviera bien. Su vida fue una lucha constante, pero también un ejemplo de valentía, sinceridad y deseo de redención. Matthew nos hizo reír en los peores momentos, pero detrás de esas risas había un ser humano vulnerable, sensible, lleno de amor y miedos. Su historia es también un recordatorio de que el éxito no siempre significa felicidad y que todos necesitamos apoyo, compasión y tiempo para sanar. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.